Amigos oyentes, muy buenos días. Reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa, y hoy con nosotros nos está acompañando Ariana Pernía. Ariana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia. Muy bien. Muy bien, estamos juntas. Ahora vamos a transmitir juntas lo que es esta transmisión de hoy, la catequesis del Papa Francisco, y ya pueden ver las imágenes. Se encuentra él desde la Plaza de San Pedro para presidir la audiencia general. Un saludo a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, Facebook Live, YouTube y nuestra página web. También a las radios y canales de televisión que se han conectado con nosotros: CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano; EWTN, Radio y Televisión; Catholic Faith Network en Nueva York; Radio Paz en Miami; Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión; ESNEL, Sembrador Radio y Televisión; desde España, Setelmont Televisión; y por supuesto en América Latina, un saludo a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador; Radio Católica Cuenca de Ecuador; Radio Vicentina de Chile; Radio Magna Chubut de Argentina; Radio María Venezuela, Panamá y Guatemala; Radio María en El Salvador. Estamos apreciando al pontífice que ha dado ya su giro por toda la plaza, queriendo encontrarse con todos los fieles para poderlos saludar, y como es habitual o es tradición, sube a algunos chicos con él para que lo acompañen en este giro. Y también es tradición que el pontífice se detenga en más de alguna ocasión cuando le dan algún bebé para que él le dé la bendición con una caricia, con una sonrisa. Estamos ya por transmitir ahora lo que es la catequesis, el ciclo de catequesis del Papa. Estamos a la número 12, el Espíritu y la Esposa. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios hacia Jesús, nuestra esperanza. Y recordemos, el miércoles pasado, siempre abordando este tema, el Papa dedicó la catequesis de la audiencia general al sacramento de la confirmación e invitó a redescubrir las primicias del Espíritu Santo. Con ocasión del jubileo, exhortó el miércoles pasado a quitarnos las cenizas del desentendimiento y a ser portadores de la llama del Espíritu. En la preparación de los confirmandos, dijo, es importante el testimonio de los fieles laicos que han tenido un encuentro personal con Cristo. Una plaza de San Pedro llena, abarrotada de fieles. Podemos apreciar incluso algunas de las distintas banderas de nuestro continente latinoamericano: Brasil, México, Argentina. El Papa ya estará por dar inicio a su catequesis, que la inicia con la bendición, con el signo de la cruz, y después seguirá el texto litúrgico leído en los 8 idiomas oficiales de este evento de la catequesis. Están ahí algunos de nuestros colegas, de los lectores que acompañarán a los fieles esta mañana. El Papa los saluda con una gran sonrisa y con un buen apretón de manos. Ya listos para subir, el pontífice está por entrar ahora, subiendo ya en la pedana, ya para entrar ya a donde estará en el sagrado, desde donde impartirá la bendición apostólica a todos los fieles presentes en esta plaza de San Pedro, pero también a quienes nos están escuchando, conectados con nosotros. El pontífice el miércoles pasado había mencionado que el sacramento de la confirmación pidió que no se reduzca, dijo, en la práctica a una extrema unción, es decir, al sacramento de la salida de la iglesia, sino que sea el sacramento del inicio de una participación activa en su vida. Y lo había dicho específicamente porque dijo que normalmente después que se confirman, muchos fieles abandonanse de lo que es ya la parte activa de su participación activa en la iglesia, y vuelven cuando es el momento de casarse. Es el Papa en estos instantes, como es también habitual, está entregando un momento de reflexión y de oración a la imagen de la Virgen que se encuentra expuesta en el sagrado.
Tú has tenido posibilidad de escuchar, ahora vas a escuchar, Ariana, en la presentación, el pontífice va ahora a dar la bendición. Salutare la Virgen de los Desamparados, la Madonna que se prende cura dei poveri. El Papa ha improvisado. Madonna de Valencia, Ahí está. Valencia que sofre tanto. He querido saludar a la Virgen de los Desamparados de Valencia, Valencia que está sufriendo tanto, Valencia y che la- sotto l'acqua que está sumergida en el agua y sufre. He querido que aquí estuviera la patrona de Valencia, questa immaginetta esta che pequeña gli imagen stessi valenziani que los mi mismos hanno regalato. valencianos me han regalado. Speciale, Hoy de manera preghiamo per especial, Valencia oremos por e per Valencia altre zone della Spagna y por che otras stanno zonas de soffrendo España que están per l'acqua. sufriendo por las inundaciones. Este llamamiento que el Papa ha querido decir para explicar el motivo por el cual estaba en estos momentos en una catequesis la estatua de esta Virgen. Ahora el Papa hará la bendición con el signo de la cruz. E a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. A continuación, el texto Dalla litúrgico lettera di San Paolo Apostolo ai en Romani. italiano, francés, alemán, español, Lo Spirito viene in portugués, aiuto alla árabe y nostra croato y debolezza. polaco. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Era nuestra colega del programa francés que ha dado el texto litúrgico en su idioma. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to pray as we ought, but that very Spirit intercedes with sighs too deep for words. And God, who searches the heart, knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. The word of the Lord. Era nuestra colega del programa inglés que ha dado explicado y ha dado el texto litúrgico en inglés, ahora en alemán. Lesung aus dem Römerbrief. Brüder und Schwestern, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios.
A continuación, nuestra colega María Ángela leerá el texto litúrgico en portugués. Le seguirán el árabe y el polaco. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. الروح يأتي لنجدة ضعفنا لأننا لا نحسن الصلاة كما يجب، ولكن الروح نفسه يشفع لنا بأنات لا توصف، والذي يختبر القلوب يعلم ما هو نزوع الروح، فإنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئة الله. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Oto Słowo Boże. Y con Krzysztof, nuestro colega del programa polaco, hemos ya escuchado el texto litúrgico del día de hoy, que en todos los idiomas. A continuación, el pontífice está por dar su catequesis en italiano. La lectura ha sido hoy de la carta a los romanos. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La acción santificadora del Espíritu Santo, además que en la palabra de Dios y en los sacramentos, se expresa en la oración. Y es a ella a la que queremos dedicar la reflexión de hoy, la oración. El Espíritu Santo es al mismo tiempo sujeto y objeto de la oración cristiana. Es decir, Él es el que dona la oración y Él es el que viene donado por la oración. Nosotros oramos para recibir al Espíritu Santo y recibimos al Espíritu Santo para que verdaderamente podamos orar, es decir, como hijos de Dios, no como esclavos. Pensemos un poco a esto. Orar como hijos de Dios, no como esclavos. Hay que orar siempre con libertad. Hoy tengo que orar por esto, porque he prometido esto. De lo contrario, voy al infierno. No, eso no es oración. La oración es libre. Tú oras cuando el Espíritu te ayuda a orar. Tú oras cuando sientes en el corazón la necesidad de orar. Y cuando no sientes nada, entonces te detienes y te preguntas, ¿por qué no escucho el deseo de orar? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Pero siempre tiene que ser espontánea la oración. Y es eso lo que más nos ayuda. Esto significa orar como hijos y no como esclavos. En primer lugar, debemos rezar para recibir el Espíritu Santo. A este respecto, hay una palabra muy precisa de Jesús en el Evangelio. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Cada ognuno uno, di noi, cada uno de nosotros, ai piccolini sappiamo a los darle le cose pequeños buone, les sabemos dar las cosas siano ai buenas. figli, A nuestros hijos, i nipoti, a los sobrinos, a gli los amici. nietos, a los amigos, I piccolini a los pequeños. sempre ricevono da Siempre noi reciben de cose nosotros buone. cosas buenas. E Y entonces, come il Padre así non como ci el darà lo Padre, Spirito a noi, ¿cómo es que el Padre no nos va a dar a nosotros el Espíritu a ci nosotros? vuole dare Esto coraggio nos da di andare ánimo avanti para con seguir questo. adelante, ánimo. Nel Nuovo Testamento vediamo En el lo Nuevo Spirito Testamento Santo vemos que el descendere Espíritu sempre Santo durante desciende la siempre preghiera. durante la oración. Desciende su Gesù Desciende nel sobre battesimo Jesús al en el Giordano, bautismo, en el mentre Jordán, estaba in mientras que preghiera. estaba en Desciende oración. a Y Pentecostes descendió sui sobre los discepoli, discípulos en mentre erano Pentecostés, mientras perseveranti que conformi todos nella ellos preghiera. perseveraban juntos en la oración. El único Es el único potere che abbiamo poder que sull'Spirito tenemos Santo, sobre el Espíritu de Dios, il potere della preghiera. el poder de la Lei oración. non si resiste alla preghiera. Y ello no se resiste, no hay que resistirse a la Sul oración. Monte Carmelo, Oremos i juntos. falsi profeti di Baal, En el Monte Carmelo, los ricordate quel falsos passo profetas della de Bibbia, Baal, ¿se acuerdan de si aquel paso de la agitavano Biblia? Se per agitaban para invocare invocar il fuego del cielo sobre sul su loro sacrificio. su sacrificio. Non accade nulla, Pero no ocurrió nada, perché erano idolatri, porque eran adoravano un idólatras. Dio che non esiste. Adoraban un Dios que no Elías inicia existía. en preghiera, el Elías fuoco oró y el scelse fuego descendió y el consumió el holocausto. La Chiesa segue fedelmente La iglesia questo sigue esempio. fielmente este Ha ejemplo. sempre sulla Siempre bocca tiene en los labios la l'implorazione, invocación, vieni, ven, vieni allo ven Spirito. cuando se dirige al Vieni Espíritu ogni volta Santo. che si rivolge Ven allo cuando Spirito cada vez Santo. que se dirige al Y lo fa Espíritu soprattutto Santo. nella Y lo messa, hace sobre todo en perché la discenda misa come para que rugiada descienda como y rocío y santifique el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Ma c'è anche un altro Pero aspetto, también existe otro che è il aspecto più importante que es el e más incoraggiante importante per noi. y alentador para Lo Spirito nosotros. Santo El è Espíritu colui Santo es el che que ci nos dona dona la verdadera preghiera. oración. San Pablo afferma San questo, Pablo lo afirma, Spirito el Espíritu viene in nos aiuto alla ayuda en nuestra debilità. debilidad. Tante volte non sappiamo Tantas infatti veces come pregare nosotros in no modo sabemos cómo pedir conveniente, para orar ma como lo conviene, Spirito pero el stesso Espíritu mismo intercede por con nosotros gemiti con inesprimibili. gemidos E colui inefables. che scruta i Y el que cuori sa escruta los cosa corazones desidera lo conoce Spirito, cuál es perché egli la aspiración del intercede per i Espíritu santi y que su secondo i intercesión disegni a di favor Dio. de los santos es según È Dios. vero, Es verdad. noi non sappiamo pregare, Nosotros non no sappiamo. sabemos orar, no lo Dobbiamo sabemos. imparare ogni Tenemos que aprender cada día. giorno. Il motivo di questa debolezza Eh, della nostra preghiera La razón de esta veniva debilidad de espressa in nuestra passato oración se in una expresaba en sola el pasado parola, con una sola palabra, usata in utilizada de modi tres formas diversi, distintas, come aggettivo, como come adjetivo, sostantivo, como avverbio. sustantivo y como È adverbio. facile da ricordare anche per chi non sa il Es fácil de latino. recordar incluso para los que Y no vale saben la pena latín y tenerlo merece la mente, pena porque tenerla da solo presente, porque contiene ella un solo interno tratado. encierra Queste todo un tre tratado. cose. Tres Noi esseri cosas. umani, diceva Nosotros quel los seres detto, humanos, decía aquel dicho, mali, mali, mala, mala, male petimus. petimus. Che ¿Qué vuol dire? significa? Che essendo cattivi, Siendo malos, mali, mali, chiediamo pedimos las cose cosas sbagliate, equivocadas, mala, e in modo y de la manera sbagliato, equivocada, male. Gesù dice, Jesús cercate dice, prima il busquen regno di primero Dio, el reino y la e il justicia resto de vi sarà Dios dato y se les darán sopra di también più. todas esas cosas por Noi invece añadidura. cerchiamo prima En di cambio, tutto nosotros buscamos il en primer lugar sopravvivere, la añadidura, es cioè decir, i nostri interessi, nuestros tante intereses, volte, y nos e ci olvidamos dimentichiamo del tutto di totalmente chiedere de il regno pedir di el Dio. reino de Dios. Chiediamo al Signore il regno. Pidamos al viene Señor el reino de Dios que viene, que nos Lo rodea. Spirito Santo El Espíritu viene, Santo sì, viene, sí, in soccorso en della auxilio nostra de nuestra debolezza. debilidad, Ma fa una pero cosa molto importante hace algo ancora. mucho más importante aún. Ci attesta Nos che atestigua siamo que figli somos di Dio hijos de Dios e mette y pone en nuestros sulle nostre labios labbra el grito Padre. Abba Padre. Noi non possiamo Nosotros dire Padre. no podemos decir Padre, Abba. Abba. Non possiamo dire No podemos Padre senza sin, la de- forza dello Spirito sin decir Santo. la fuerza del Espíritu Santo. La preghiera cristiana La non oración è cristiana l'uomo no che es dà un capo el ser del humano que telefono, habla con parla Dios al a otro lado del Dio, teléfono. all'altro capo. No, È es Dio Dios che que prega in reza noi. en nosotros. Preghiamo Dio Rezamos per a mezzo Dios a di través Dio. de Dios. Pregare è Rezar mettersi dentro di Dio es e che Dio meterse entri dentro de noi. nosotros y que Dios entre dentro È de proprio nosotros. nella preghiera che lo Spirito Santo si rivela come paraclito, cioè avvocato,
Es precisamente en la oración que el Espíritu Santo se revela como Paráclito, es decir, nuestro abogado y defensor. No nos acusa ante el Padre, sino que nos defiende, nos convence del hecho de ser pecadores. Pero lo hace para hacernos experimentar la alegría de la misericordia del Padre, no para destruirnos con estériles sentimientos de culpa. Incluso cuando nuestro corazón nos reprocha algo, Él nos recuerda que Dios es mayor que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Todos somos pecadores. Pero pensemos, algunos de ustedes que tiene tanto miedo por las cosas que ha hecho, que tiene miedo de ser regañado por Dios, que tiene miedo de tantas cosas y no logra encontrar paz. Métete en oración, llama al Espíritu Santo y Él te enseñará cómo pedir perdón. ¿Y saben una cosa? Que Dios no sabe mucha gramática. Y cuando nosotros pedimos perdón, no nos deja terminar. Antes que terminemos, ya nos perdona antes, nos perdona siempre. Siempre está listo para perdonar. Antes que nosotros terminemos la palabra perdón, y ya el Padre nos perdona. El Padre nos perdona siempre. El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero también nos enseña a interceder a su vez por nuestros hermanos y hermanas. Nos intercede por nosotros y también por los otros. Nos enseña la oración de intercesión, a orar por esta persona, por este enfermo, por aquel que está en la cárcel, por aquel... Orar por la suegra también, orar siempre. Esta oración es particularmente agradable a Dios porque es la más gratuita y desinteresada. Cuando cada uno reza por todos los demás, sucede, y esto lo dijo San Ambrosio, sucede que todos los demás rezan por cada uno y la oración se multiplica. Así es la oración. Es aquí una tarea muy valioso y necesaria en la Iglesia, particularmente en este tiempo de preparación al jubileo. Unirnos al Paráclito, porque su intercesión a favor de todos, por el diseño de Dios. Pero no rezar como los loros, bla, 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 bla. Señor, decir Señor con el corazón. Ayúdame, Señor. Te quiero mucho, Señor. Cuando recen el Padre Nuestro, rezar, Padre, rezar, tú eres mi Padre. Rezar con el corazón, no con los labios, no hacer como los loros. Que el Espíritu nos pueda ayudar en la oración que tanto necesitamos. Gracias. Era la catequesis del pontífice dedicada en el ámbito de la catequesis sobre el Espíritu Santo, cómo rezar. A continuación, en los diferentes idiomas, en francés, recuerdan al Santo Padre que todos los fieles presentes en esta plaza están rezando por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, y a todos les recuerda que al final de la catequesis se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre bendecirá a todos los objetos de devoción y a todas las personas, bendecirá a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos y a los recién casados. El resumen que en francés el Papa hoy en su reflexión se refiere a la acción santificadora del Espíritu Santo en la oración cristiana, de la que es objeto y sujeto. Él es quien nos inspira a orar de verdad y acude en ayuda de nuestra debilidad. En la oración cristiana, el Espíritu Santo se revela como el Paráclito,
nuestro abogado y defensor. En los evangelios Jesús nos enseña a orar pidiendo el don del Espíritu que habita en nuestros corazones y testimonia que en unión con el Señor resucitado somos verdaderamente hijos de nuestro Padre Celestial. Guiados por el Espíritu, oramos verdaderamente como debemos, tanto personalmente como en la celebración litúrgica de la Iglesia. El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña la oración de intercesión, que es particularmente apreciada por Dios, porque es la más gratuita y desinteresada. A continuación, el Papa se dirige a los francófonos. Persone di lingua francese, particolare ai giovani, provenienti dall'Istituto Fénelon di Parigi e dal Collège Saint-Joseph de Reims. In questo tempo di preparazione al Giubileo impariamo a lasciarci guidare dallo Spirito Santo affinché ci ispiri i mezzi per essere veri missionari della speranza verso i nostri fratelli e sorelle. Dio vi benedica. En français, le Saint-Père vient de dire: Saludo cordialmente a los francófonos, especialmente a los jóvenes del Instituto Fénelon de París y del Colegio San José de Reims. En este tiempo de preparación al jubileo, sepamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nos inspire a ser verdaderos misioneros de la esperanza hacia nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Sigue a continuación el resumen de la catequesis del Papa en inglés. Recordemos la acción santificadora del Espíritu Santo, además que en la palabra de Dios y en los sacramentos se expresa en la oración, dijo el Papa en su catequesis, y es a ella a la que queremos dedicar la reflexión. El Espíritu Santo es al mismo tiempo sujeto y objeto de la oración cristiana, es decir, Él es el que dona la oración y Él es el que viene donado por la oración. Nosotros oramos, dijo el Papa, para recibir el Espíritu Santo y recibimos al Espíritu Santo para que verdaderamente podamos orar como hijos de Dios, no como esclavos. El pontífice acá improvisó y recordó que tenemos que orar con la libertad de sentirnos libres de expresar cada palabra que queremos decirle al Señor con el corazón y no con los labios, en libertad y no creando un esquema. In our continuing catechesis on the Holy Spirit in the life of the Church, we now consider the role of the Spirit in prayer. El Papa también dijo que debemos rezar para recibir al Espíritu Santo y recordó que a veces a los hijos y a los niños se les da tanto. Por tanto, dijo el Santo Padre, si a nuestro Padre no puede no darnos tanto a nosotros también, recordando las palabras de Jesús en el Evangelio: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En el Nuevo Testamento, dijo el Papa, vemos que el Espíritu Santo desciende siempre durante la oración. Desciende sobre Jesús en el bautismo, en el Jordán, mientras que estaba en oración, y descendió sobre los discípulos en Pentecostés, mientras que todos ellos perseveraban juntos en la oración. Ahora hablará un saludo a los de lengua inglesa. Di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Ghana, Stati Uniti, Malesia, Filippine. Saluto altresì i sacerdoti provenienti dall'Inghilterra e da Galles che ricordano significativi anniversari di ordenazione presbiterale. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Saludo a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos de Inglaterra, Ghana, Malasia, Filipinas y Estados Unidos de América. Saludo también a los sacerdotes de Inglaterra y Gales, que conmemoran aniversarios significativos de su ordenación sacerdotal. Sobre todo a vosotros y vuestras familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. A continuación, nuestra colega del programa le mandará el resumen de la catequesis del Papa, donde se está hablando sobre el poder de la oración
y rezar para recibir al Espíritu Santo. Este es el único poder que tenemos, dijo el Papa, sobre el Espíritu de Dios. En el Monte Carmelo, los falsos profetas de Baal se agitaban para invocar fuego del cielo sobre su sacrificio, pero no ocurrió nada. Elías oró y el fuego descendió y consumió el holocausto. La Iglesia sigue fielmente este ejemplo. Siempre, dijo el Papa, tiene en los labios la invocación «Ven» cuando se dirige al Espíritu Santo. Y lo hace sobre todo en la misa para que descienda como rocío y santifique el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Pero existe otro aspecto, dijo el pontífice, el más importante y alentador para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos dona la verdadera oración. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. El pontífice nos recordó que cada día aprendemos una manera diferente de orar, pero que lo debemos hacer de corazón y no solamente de labios. No sabemos rezar, dijo el Papa. La razón de esta debilidad es en nuestra oración se expresaba ya en el pasado con una sola palabra, utilizada de 3 formas distintas, como adjetivo, sustantivo y adverbio. Es fácil de recordar, dijo, incluso para los que no saben latín, y merece la pena tenerla presente porque ella sola encierra todo un tratado. Nosotros los seres humanos, dijo el Papa, mencionando aquel dicho, mali mala male petimus, siendo malos, mali, pedimos las cosas equivocadas, mala, y de la manera equivocada, male. Jesús. A continuación, el Papa dará sus saludos en alemán. Cari pellegrini di lingua tedesca, invochiamo lo Spirito Santo perché ci insegna a pregare e ci aiuti a vivere da figli di Dio. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Queridos peregrinos de lengua alemana, invocamos al Espíritu Santo para que nos enseñe a orar y nos ayude a vivir como hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo, envíanos desde el cielo un rayo de tu luz. Komm herab, o Heiliger Geist, strahle Licht in diese Welt. A continuación, el pontífice hará el resumen de su catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo y la oración cristiana. El Espíritu de Dios es al mismo tiempo objeto y sujeto de la oración. Es objeto cuando rezamos para recibirlo, lo pedimos, lo invocamos. Por ejemplo, la Iglesia lo implora en la Santa Misa para que descienda y santifique el pan y el vino. Y es sujeto cuando Él mismo es el que reza en nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad. Porque como dice San Pablo, no sabemos orar como conviene. De este modo, el Espíritu Santo se revela en la oración como paráclito, es decir, abogado y defensor.
que intercede ante el Padre para que podamos gustar la alegría de su misericordia. Pero además de interceder por nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a interceder por los hermanos. Y esta oración de intercesión agrada a Dios porque es gratuita y desinteresada. Cuando rezamos por los demás y los demás rezan por nosotros, la oración se multiplica. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de preparación al jubileo, pidamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros para que seamos peregrinos de esperanza y dispuestos a seguir siempre a Jesús, que es el camino, verdad y vida. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Era el resumen de la catequesis del pontífice. A continuación, el lector en lengua portuguesa lo dejamos en original a todos nuestros oyentes en portugués. Filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Ao mesmo tempo que inspira as nossas preces, o Espírito Santo realiza a sua ação santificadora, especialmente na oração. Ele se doa a nós quando é invocado com fé. Com efeito, a Igreja, fiel à palavra de Deus, jamais deixou de clamar pela presença do Espírito Santo por meio da oração. Por outro lado, quem nos ensina a orar é o próprio Paráclito. Os antigos usavam uma fórmula latina que resumia bem a nossa dificuldade com a oração. Rezamos male, mala, male, isto é, sendo maus, pedimos mal e de modo errado. Assim, é o Espírito que ora em nós para podermos reconhecer como filhos a nossa fragilidade e pedir em primeiro lugar o reino de Deus. E, sobretudo, para reconhecer a misericórdia do Pai que nos ama e perdoa incondicionalmente. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Do il benvenuto a tutti i fedeli di lingua portoghese, in particolare ai vigili del fuoco di Borba, nel Portogallo, e ai pellegrini di Laranjal, Paulista e Taubaté, nel Brasile. Fratelli e sorelle, la preghiera si moltiplica quando è vicendevole. Preghiamo gli uni per gli altri e anche per coloro che non sono d'accordo con noi. Lo spirito dell'armonia e della concordia vi custodica sempre. Eis a tradução das suas palavras. Dou as boas-vindas a todos os fiéis de língua portuguesa, especialmente à Corporação de Bombeiros de Borba, em Portugal, e aos peregrinos de Laranjal Paulista e Taubaté, no Brasil. Irmãos e irmãs, a oração se multiplica quando é recíproca. Oremos uns pelos outros e também por aqueles que não concordam conosco. Que o Espírito da harmonia e da concórdia sempre vos guarde. Era el resumen y el saludo del pontífice, traducido después al portugués. A continuación, en árabe. El Santo Padre recuerda en su catequesis que no sabemos rezar y la razón de esta debilidad en nuestra oración se expresaba en el pasado con una sola palabra, utilizada de tres formas distintas, como adjetivo, como sustantivo y como adverbio. Es fácil recordar, dijo el Papa, incluso para los que no saben latín.
y mencionó justamente el dicho mal y mala, male petimus. Y Jesús dice, busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les darán también todas esas cosas por añadidura. En cambio, dijo el Papa, nosotros buscamos en primer lugar la añadidura, nuestros intereses, y nos olvidamos totalmente de pedir el reino de Dios. El Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra debilidad, pero hace algo mucho más importante aún, nos atestigua que somos hijos de Dios. Rezar es meterse dentro de Dios y hacer que Dios entre dentro de nosotros. Es Dios que reza en nosotros y rezamos a Dios a través de Dios. En la oración que el Espíritu Santo se revela como Paráclito, es decir, nuestro abogado y defensor, pero no nos acusa ante el Padre, dijo el Santo Padre, sino que nos defiende, nos convence del hecho de ser pecadores, pero lo hace para hacernos experimentar la alegría de la misericordia del Padre, no para destruirnos con estériles sentimientos de culpa. Incluso cuando nuestro corazón nos reprocha algo, Él nos recuerda que Dios es mayor que nuestro corazón. Él nos recuerda que nuestros pecados serán perdonados. El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero también nos enseña a interceder. A su vez, por nuestros hermanos y hermanas, nos enseña la oración de intercesión. Esta oración es particularmente agradable a Dios porque es la más gratuita y desinteresada. Cuando cada uno reza por todos los demás, sucede, observó San Ambrosio, que todos los demás rezan por cada uno y la oración se multiplica. لكي نشفع لأجل الآخرين فنكون كنيسة متحدة معه في صلاتها أمام الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية. A continuación, el Santo Padre saluda a los fieles de lengua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Lo Spirito Santo è colui che ci ispira la vera preghiera e ci insegna a pregare come figli di Dio, con fiducia e abbandono. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. El Espíritu Santo es quien inspira la verdadera oración y nos enseña a orar como hijos de Dios, con confianza y abandono. Que el Señor os bendiga y los proteja siempre de todo mal. A continuación, el colega Krzysztof en polaco dará el resumen de la catequesis del Papa, recordando que al final de la catequesis se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre bendecirá a todos los ancianos, niños, recién casados, enfermos y por supuesto a los presentes y los objetos de devoción que tengan consigo. Obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce. El Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra debilidad, dijo el Papa en su catequesis, pero hace algo mucho más importante aún. Nos atestigua como sus hijos, que somos hijos de Dios y pone en nuestros labios el grito Abba, Padre. La oración cristiana no es el ser humano que habla con Dios al otro lado del teléfono, dijo el Papa, es Dios que reza en nosotros y rezamos a Dios a través de Dios. Es precisamente en la oración que el Espíritu Santo se revela como Paráclito, como nuestro abogado y defensor, y no nos acusa ante el Padre, sino que nos defiende. Nos convence del hecho de ser pecadores, pero lo hace para hacernos experimentar la alegría de la misericordia del Padre, no para destruirnos con estériles sentimientos de culpa. Incluso cuando nuestro corazón nos reprocha algo, Él nos recuerda que Dios es mayor que nuestro corazón. El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero también nos enseña a interceder por nuestros hermanos, nos enseña la oración de intercesión. Esta oración es particularmente agradable a Dios porque es la más gratuita y desinteresada. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Lo Spirito Santo ci insegna la preghiera di intercessione
perché è particolarmente gradita a Dio, perché è la più disinteressata. In questi giorni abbracciamo con essa tutti i defunti, soprattutto le vittime delle guerre, dell'ingiustizia e delle calamità. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Saludo Świętego. cordialmente a todos los Pozdrawiam polacos. serdecznie El wszystkich Espíritu Polaków. Santo nos enseña la oración de Duch Święty uczy nas intercesión, modlitwy que es wstawienniczej, particularmente która jest agradable a szczególnie Dios miła porque es Bogu, la más ponieważ jest desinteresada. najbardziej En bezinteresowna. estos días abracemos con ella a todos los difuntos, especialmente a las víctimas de las guerras, de la injusticia y de las calamidades. Los bendigo de Serca corazón. wam błogosławię. El pontífice en polaco, como acaban de escuchar, recordando a los difuntos, especialmente a las víctimas de las guerras, injusticia y calamidades, recordando, por supuesto, lo que ha ocurrido también hace poco en Valencia. A continuación, el Papa estará por saludar ahora a los fieles en italiano. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los participantes en el curso promovido por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, a los seminaristas de la diócesis de San Marco Argentano Scalea, a la peregrinación de los pequeños apóstoles de la Redención, al grupo de oración de Mondragone, a los maratonianos de Pordenone. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos, a los recién casados. A todos ellos les animo a vivir su vida cotidiana en fidelidad al Evangelio, sostenidos por la fe y la esperanza. Y oremos por la paz. No olvidemos la martirizada Ucrania, que sufre tanto. No olvidemos Gaza, Israel. El otro día fueron masacrados, ametrallados 153 civiles en Gaza que iban caminando por las calles. Es muy triste. No olvidemos tampoco a Myanmar. Y no olvidemos Valencia, la España. Por eso, como he dicho, hoy está presidiendo la catequesis la Virgen de los Desamparados, la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia. Invito a todos a rezar por Valencia. Una Ave María a ella. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E preghiamo il Signore di vivere sempre con la speranza. A tutti la mia benedizione. Recemos al Señor de vivir siempre con la esperanza. A continuación, la bendición del Pontífice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et
Dominum vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y con la bendición del Santo Padre ha concluido esta catequesis. Gracias, Ariana, porque nos has acompañado ahora en esta audiencia general. Gracias a ustedes por esta oportunidad y por acompañarnos durante esta catequesis del día de hoy. También recordemos los llamamientos del Papa por Myanmar, por Gaza, donde ya hay más de 42.000 muertos mientras persisten ataques israelíes de norte a sur. También recordó a Valencia, donde hay más de 200 muertos, 89 desaparecidos, 62 cadáveres sin identificar. Rezar a la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia, la Virgencita que ha sido donada por los valencianos al Papa, y pidió orar en libertad, sin programa, simplemente dejarse llevar por el amor a Dios, decir Padre con amor, con el corazón, orar para recibir el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Nuestro Padre nos perdona incondicionalmente. No hemos terminado de pedirle perdón, que ya nos perdonó, dijo el Papa. Cada día aprendemos a rezar y a buscar el reino de Dios y su justicia, y se nos darán las demás cosas por añadidura, y no buscar primero las añadiduras. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News Radio Vaticano. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Soy Patricia Inestrosa.